Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro amado Rey, Dios Todopoderoso, porque una vez más Él extendiendo su misericordia. Yo bendigo esa preciosa gracia que el Señor derrama cada día, porque dice que todo lo que recibimos es por gracia. Y sé que todo esto que hoy recibimos, todas esas bendiciones que usted recibió ya, el que amaneció respirando, el que un día más de misericordia que Dios nos está extendiendo para seguir aprendiendo, ¿verdad?, de sus maravillas. Y a través de la palabra miramos tan misericordioso que Dios, ¿verdad?, como Él, mis hermanos, anhela para su pueblo, para sus hijos, ¿verdad?, para sus siervos, porque nosotros somos el pueblo, pero recuérdense que en el pueblo de Dios somos siervos y somos hijos, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene preparadas todas estas cosas tan especiales y maravillosas para nosotros, para nuestro diario vivir y para alcanzar todo aquello que está escrito en su palabra, que Él dijo que tendríamos que alcanzar. Recuérdese que todas las promesas de Dios ahí están. Las promesas están para aquel que las entienda, que las comprenda y las viva, porque sabe que a veces la misericordia de Dios se acerca a nosotros, la bendición llega a nosotros y nosotros a veces, ¿verdad?, por ciertas ataduras que todavía tenemos como pueblo de Dios, porque no le estoy hablando a la gente que está allá en el mundo, mis hermanos, le estoy hablando al pueblo del Dios Altísimo, aquellos que, mis hermanos, hemos dicho que estamos unidos a Él, que vivimos para Él, que glorificamos y exaltamos su nombre y que lo único que queremos hacer es su voluntad. Pues para aquellos que han dicho así, gloria al Señor, hoy el Señor les va a hablar, pero hay ataduras, como le digo, que todavía tenemos que romper esas cadenas. Y Cristo dijo que Él, mis hermanos, Él las iba a romper. ¿Cuándo las cadenas se rompen? Cadenas de maldad, de iniquidad. Recuérdese que todo eso a nosotros nos trae consecuencias, ¿verdad? De igual manera, hay cosas que nosotros hemos estado conscientes de las cuales hemos hecho. Pedimos perdón, gloria al Señor, porque recibimos el perdón de parte de Dios cuando nosotros llegamos con un corazón humillado, ¿verdad? Y el Señor viene y Él nos perdona. Pero a veces, mis hermanos, las consecuencias tienen que a veces que pasar, porque el Señor a través de las consecuencias nos enseña, ¿verdad? Pero mis hermanos, nosotros tenemos que saber cómo, ¿verdad? Aquellos pecados que hemos hecho ya no los volvamos a cometer, ¿verdad? Entonces, para eso, mis hermanos, las consecuencias a veces nos ayudan también a crecer. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra. Como le digo, es un tema muy precioso, un tema donde el Señor hoy nos quiere profundizar esta palabra. Yo creo que usted la ha leído varias veces, la ha escuchado, pero yo sé que el Señor, mis hermanos, recuérdese que Él a sus discípulos, a los que Él estaba discipulando para después, mis hermanos, darles, podríamos decir, llevarlos a un compromiso, ¿verdad? Y también, mis hermanos, a que ellos, a través de todo eso, alcanzaran su salvación, ¿verdad? Porque ellos, ¿verdad? Ellos en ese momento, mis hermanos, no como mucha gente piensa que solo recibo al Señor, escucho su palabra y yo ya fui salvo. No, la salvación, mis hermanos, día con día la vamos alcanzando. Por eso dice el Señor que solo al que venza va a recibir la corona. Entonces ellos, mis hermanos, fueron instruidos, los discípulos, ¿verdad? Ellos en ese momento estaban recibiendo la enseñanza de parte de Él, pero después ellos tuvieron que ir a mostrar, mis hermanos, las grandezas de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Entonces ellos, mis hermanos, trabajaron en la obra, caminaron conforme a lo que Él les indicó. Ellos fueron obedientes. Se recuerda cuando Él les dijo, ¿verdad? No se vayan a mover de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ellos obedecieron, ahí recibieron ellos, dice, poder. Y luego después ellos, mis hermanos, salieron a su comisión, salieron, mis hermanos, a hacer lo que Él, para lo cual Él les había preparado, ¿verdad? Entonces,
Luego, después de eso, mis hermanos, ellos dice que predicaban con mucho poder, o como usted lo ha leído en Reina Valera, dice con mucho denuedo. Entonces ellos iban y predicaban el evangelio, mis hermanos, ellos empezaron, ¿verdad?, a dar fruto de lo que ya en ellos se había sembrado. Así que, mi hermano, yo le digo algo. A usted el Señor le dio la oportunidad, ¿verdad?, de que usted fuera tierra fértil y puso en usted una semilla. Esa semilla, mis hermanos, que el Señor puso en usted su palabra. Y la palabra, mis hermanos, tiene que dar mucho fruto. Los frutos principales, ¿verdad? Porque, mis hermanos, una persona sin un testimonio no puede hablar de las grandezas de Dios. Nosotros antes tenemos que mostrar las grandezas de Dios, pero a través de nuestros frutos, o sea, a través de nuestro testimonio, porque, mis hermanos, algo aprendido, solo hablar de la palabra. Podemos haber mucha gente que hablamos de la palabra, pero, mis hermanos, pero no hay un testimonio. Usted no da testimonio de las grandezas de Dios, y a veces por eso usted no se sienta mal si usted ha tenido que pasar por muchas situaciones, ¿verdad?, por las cuales usted después da un testimonio donde usted dice: yo hice esto, ¿verdad? Busqué más a Dios, le serví de esta manera, Dios me dijo que hiciera esto y lo otro. Usted va a tener un testimonio: y yo lo hice, y ahora yo puedo ver mis frutos. Porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que en todo tiempo, dice la palabra de Dios, tenemos que estar dando frutos. Entonces, hoy la palabra de Dios, ¿verdad?, nos lleva a una profundidad donde vamos a entender muchas cosas de las cuales quizá el Señor lo va a venir a sacar de ese acomodamiento que hay. Recuerden que estamos en un inicio de un año. Mis hermanos, no queremos terminar este año viendo lo mismo, acomodados, porque mucha gente está acomodada. Tiene hijos viciosos, tiene hijos que andan en desenfreno, tiene hijos, mis hermanos, que están en ciertas situaciones que usted sabe, más que nadie, usted sabe que son desobedientes, que son gente, mis hermanos, que no honran a Dios, no aman a Dios, no han dado frutos espirituales. Solo, mis hermanos, ahí se la van pasando. Y tal vez usted dice: pero ellos traen el sustento. De eso no se trata, mi hermano. Usted tiene un Dios todopoderoso, tiene a un Rey santo, un Rey bendito, que usted dice: Él es mi papá. El papá es proveedor. Él es mi esposo. El esposo es proveedor también. Mis hermanos, Él es todo para usted. Dios nunca dice: dejará a un justo desamparado. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no dependemos de ningún hombre. Dios nos mandó, mis hermanos, a hacer un cambio en esta tierra. Y lo que más usted se tiene que enfocar es que su familia, mis hermanos, se tiene que levantar y tiene que dar fruto digno, dice, de arrepentimiento. Mis hermanos, la familia es la que tiene que entender que tenemos a un Dios a quien respetar, a quien amar, que a un Dios a los cuales, si usted depende de Él, ellos van a depender de Dios también. No se van a desviar. Entonces, ahora yo quiero que ponga mucha atención. Si hay un desvío, aunque usted vea que son proveedores, aunque usted lo vea que es un hijo muy amoroso y que como lo quiere a usted y se preocupa por usted, pero no se preocupa por la obra de Dios, no se preocupa, mis hermanos, por lo que Dios le puso en sus manos, porque a todo adulto Dios ya, mis hermanos, le pone algo en sus manos, que es la palabra de Dios. Ese es el tesoro más grande que hay. Dios se lo entrega, Dios se lo pone en sus manos y Dios le dice: aquí está la semilla. Allá tú, ¿qué haces con la semilla? Si la semilla la dejas podrir, si la semilla tú la haces que germine, ¿verdad? Porque recuérdese que cuando usted hace una siembra, esa semilla tiene que cuidarse, ¿verdad? Tiene que regarse, tiene que abonarse, tiene que, mis hermanos, hacer tantas cosas que tenemos que hacer para que llegue, mis hermanos, a florecer, ¿verdad? Y recuérdese que después de que florece, también tiene que dar frutos y tiene que dar el mejor fruto de esta tierra. Y de eso, mis hermanos, a veces estamos muy cómodamente y solo, mis hermanos, esperando que Dios haga todo. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él dice que Él venció y venció a toda potestad. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos no vencemos? Amén. Tenemos que vencer. Entonces, no me venga con que solo amén. Yo así lo creo y aleluya. Gloria a Dios. No.
se trata, Señor, voy a poner atención, no seamos religiosos, no seamos personas que solo porque ya tenemos el amén, aleluya en la boca, lo vamos a venir a decir, ¿verdad? Y para que todos crean que somos cristianos y que estamos de acuerdo. Pero mis hermanos, hay una necedad en nosotros, una rebeldía, que no ponemos la palabra por obra, sino que hay un acomodamiento. Entonces ahora mejor pongamos atención a la palabra y no seamos personas que, mis hermanos, que solo lo único que somos es, a veces somos personas que solo en el momento, mis hermanos, nos alegramos y recibimos la palabra, pero luego se nos olvida, ¿verdad? El Señor no quiere que seamos, mis hermanos, personas que somos gente olvidadiza, ¿verdad? Que olvidemos lo que Él nos dijo, porque olvidar lo que Él nos dijo, no hacer lo que Él nos dijo, es gente rebelde. Entonces, mis hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, que ese espíritu rebelde se vaya de nosotros. Amén. Entonces, vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Yo cuando leo Proverbios me gusta leerlo en varias versiones. ¿Por qué me gusta leerlo en varias versiones? Porque, mis hermanos, hay versiones que quizá una persona madura, ¿verdad? Bien madura espiritualmente, la va a entender y va a entender la profundidad. Porque, mis hermanos, nosotros tendríamos que saber, ¿verdad?, la profundidad que hay en la palabra, sea la Biblia que usted, ¿verdad?, media vez sea la Biblia, ¿verdad?, que usan todos los cristianos. Usted, mi hermano, usted va a entender, ¿verdad? Pero, mis hermanos, hoy en día Dios es tan bueno que nos ha facilitado que hayan otras versiones, ¿verdad? Que muchos mentirosos y engañosos a veces no están de acuerdo, ¿verdad? Pero, mis hermanos, están tratando de llevar a la gente, mis hermanos, a que comprenda mejor. Porque hay gente que verdaderamente al principio, quizá cuando empieza buscando de Dios, no entiende, pero si le dan una Biblia más parafraseada, la persona va a entender mejor. Entonces, por eso vamos a leer varias versiones para que entendamos a profundidad qué es lo que el Señor está diciendo. Amén. Vamos a leer entonces Proverbios 24:30 al 34. Yo lo leo en este momento en Reina Valera. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí, por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necedad, dice, y tu pobreza como hombre armado. Vamos a, mis hermanos, a ir desglosando poco a poco esta palabra preciosa que el Señor nos está dando. Porque mire, lo que está escrito aquí en Proverbios, como Jesús, oiga bien, cuando Él estuvo en calidad de humano, Él enseñaba a sus discípulos. Y mis hermanos, recuérdense que Él les hablaba palabra de Dios, mis hermanos, que era la Torá. Sobre eso Él se basaba para todo lo que hoy existe, todos los evangelios. Mis hermanos, vienen a través de todas las leyes, de los preceptos que Dios dio, sus mandatos, de todo eso Él les hablaba. Entonces, mis hermanos, en ese momento, ¿verdad? Jesucristo, mis hermanos, Él cuando le hablaba a los discípulos, Él les hablaba en parábolas, ¿verdad? Porque dijo que el que estaba en el Espíritu entendía lo que el Espíritu estaba hablando. Él siempre, mis hermanos, dijo eso. ¿Por qué lo dijo? Porque, mis hermanos, Él era solo el que venía y trasladaba la palabra de Dios a aquellos varones, mis hermanos, pero el que hablaba ahí era el Espíritu de Dios, era el Dios mismo hablándole a los discípulos. Pero, mis hermanos, por eso hoy en día hay tanta calamidad, mis hermanos, espiritual en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad.
y la verdad los haría libres. Por eso, mis hermanos, el predicador no se tiene que callar, no se tiene que detener. El predicador tiene que hablar palabra de Dios, tiene que enseñarle al pueblo a escudriñar la palabra de Dios. Aquí, mis hermanos, hay una profundidad en esta palabra y usted se va a dar cuenta que fue lo mismo que Cristo les dijo a sus discípulos. Cuando, mis hermanos, Él les hablaba en parábolas y Él les hablaba de muchas cosas que usted más adelante va a ir entendiendo por qué Él les hablaba de esta manera y les ponía esos ejemplos. Pero Él, mis hermanos, esto Él ya lo sabía y estaba escrito en su corazón. Por eso, este hombre, mis hermanos, ¿verdad? Así como Salomón escribió, estos proverbios, mis hermanos, de las cosas que él aprendió, de todos sus errores que él cometió. Porque, mis hermanos, era una persona humana y lastimosamente, mis hermanos, él, ¿verdad?, no cuidó su viña. ¿Verdad? Él no cuidó su viña y por lo tanto, mis hermanos, pero escrito quedó, mis hermanos, ahí sí que lo que él aprendió y lo dejó escrito para que fuera, mis hermanos, de bendición para nosotros. Amén. Entonces, mira lo que dice aquí. Pasé, dice, junto al campo del hombre perezoso. O sea, quiere decir, mis hermanos, que es como que usted en este momento, el Señor le pasara una película a usted y usted se dé cuenta de sus raíces. Mis hermanos, nosotros tenemos que ver que si en nuestra familia, mis hermanos, hubo gente, mis hermanos, de que mire, a veces hay familias que la familia, mis hermanos, molesta, enojada porque otro llega a alcanzar a tener y se molesta porque el otro no le da. Mis hermanos, a veces hay familias de que se repite, mis hermanos, la misma historia de donde hay, mis hermanos, esterilidad, abortos, donde hay, mis hermanos, también divorcios, donde hay, mis hermanos, adulterio, donde hay fornicación, donde hay lesbianismo, donde hay homosexualismo, donde hay, mis hermanos, pobreza, donde hay ladronismo, donde hay, mis hermanos, gente descarada, gente mentirosa, gente engañosa. Y a veces decimos, solo pensamos, y mis hermanos, y decimos, ay, es que si usted conociera a mi tío, a mi tía, o a mi primo, o a fulano, a mengano, a perenciano, en fin, mis hermanos, solo nos ponemos a hablar y hablar y hablar de aquellas personas y nunca, mis hermanos, entendemos que lo que el Señor, mis hermanos, a veces cuando usted lo hace ver o lo hace que usted, ¿verdad?, le permite que usted sepa de algo, no es para que usted se quede ahí, sino que es para que usted sea una persona que ponga atención porque usted viene de esas raíces, son las raíces de iniquidad, de maldad, porque toda esta gente, todo eso que hacen, todo ese pecado que ha caído, no es solo así. Dice la palabra de Dios que la maldición no viene sin una causa. Entonces tuvo que haber una causa, tuvo que haber alguien más quien abrió puertas, alguien más que hizo cosas desenfrenadas, sucias, impuras delante de Dios, sobre todo, mis hermanos, gente que le gustó tanto la hechicería y la brujería. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que todo esto se va a mover. Y usted, yo le digo algo. A veces hay gente, mis hermanos, en la misma que dice ser pueblo de Dios, óigame bien lo que le estoy diciendo, que dice ser pueblo de Dios. Y todo eso se está moviendo en sus vidas, se está moviendo en ellos, mis hermanos. Y queremos aparentar otra cosa, queremos aparentar ante los demás. Aquí mis hermanos, en el evangelio, no se trata de venir a aparentar, porque tarde o temprano todo va a caer por su propio peso y recuérdese que nada hay oculto entre el cielo y la tierra. De Dios nadie se burla. Entonces, mis hermanos, porque a veces muchos dicen que están dando frutos, mis hermanos, y no es cierto, que lo que dicen, mis hermanos, no es cierto, porque hay tanta ignorancia que ignoran la palabra de Dios y no conocen al verdadero Dios. Y por eso, mis hermanos, piensan que toda la vida van a ocultar su vida, mis hermanos, miserable que llevan delante de Dios, porque mis hermanos no se dan cuenta, mis hermanos, dice que un desastre trae otro desastre, porque todo el que miente, todo el que aparenta lo que no es, como le digo, piensa que solo le está haciendo daño a su propia familia. No, mis hermanos, estamos haciendo daño a otros y de todo eso
vamos a entregar cuentas un día. Como el siervo de Dios que no predica la palabra de Dios como debe de ser, va a dar cuentas a Dios. Pero mis hermanos, los que están ciegos, los que están dormidos, los que son gente perezosa, que nunca tiene nada que hacer, no, que lo único que le gusta, mis hermanos, es andar fastidiando a los demás. Esa gente nunca, mis hermanos, hace nada por nadie. Es una persona acomodada, es una persona que está ciega completamente. Y mis hermanos, una persona indolente, que no le adolece de nada, no le duele nada de lo que pase, ni lo que suceda, ni lo que le venga a la familia, sino que lo único que quieren es andar pasando el tiempo. Entonces, mis hermanos, todo eso se va a terminar, todo eso va a llegar a su fin, porque el Señor está cansado ya, mis hermanos, de tenernos tanto paciencia a pueblo que dice conocer a Dios y somos unos mentirosos, blasfemos, porque no conocemos al verdadero Dios, porque si lo conociéramos, no andaríamos como andamos, como errantes de un lado para otro, mis hermanos, sino que deberíamos de estar haciendo la voluntad de nuestro Señor. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Entonces dice que alguien pasó, ¿verdad? Aquí está hablando Salomón. Dice que pasé junto al campo del hombre perezoso, dice, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. O sea que, mis hermanos, a todos nosotros Dios nos da una viña. Y como le decía, ¿verdad? Nosotros tenemos que, mis hermanos, cuando nosotros sepamos algo de alguien, tenemos que saber que tenemos que examinar y tenemos que liberarnos y tenemos que limpiarnos y tenemos que romper con todas esas cadenas. ¿Cómo se van a romper? Con Cristo. ¿Cómo Cristo las va a romper? Cuando yo haga lo que Cristo vino a hacer a la tierra, a instruir a los demás. Pero una instrucción no se puede dar solo de boca, sino que, mis hermanos, con ejemplo. Amén, porque usted no le puede decir a alguien, haz esto si usted no lo hace, si usted es un perezoso. Amén. Entonces, mis hermanos, a veces hay gente que hasta se autoenferma. Oiga bien, porque es un perezoso espiritual, que no quiere, mis hermanos, oír palabra de Dios. Porque, mis hermanos, poderoso es Dios y poderosa es la sangre de Cristo, para librarnos, para liberarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Pero que, mis hermanos, a veces nosotros, ¿verdad? Acuchuchando, perdón la expresión, pero ahí, mis hermanos, las cosas por no querer hacer nada. Porque todo eso, mis hermanos, cada cosa nos impide a veces buscar el rostro de Dios. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice que este hombre estaba falto ¿de qué? De entendimiento. Entonces, un falto de entendimiento, un falto de visión, que no tiene visión. Aquí dice, por toda ella había crecido los espinos. ¿Qué habían crecido? Espinos. ¿Se recuerda que hay una parábola donde el Señor habla de los espinos? Donde cayó la palabra, dice, en espinos. Entonces, mis hermanos, a veces así estamos nosotros llenos de ortigas, estamos llenos de espinos, estamos llenos de piedras. Las piedras son los problemas porque no los hemos querido derribar, no los queremos afrontar. Las espinas son todas aquellas cosas que tenemos clavadas en nuestro corazón, que no queremos soltarlas, que no queremos dejarlas, mis hermanos. O sea, mis hermanos, espiritualmente, ¿verdad? Tal vez usted físicamente no muestra que usted quiere hasta vengarse de alguien, y por eso, mis hermanos, a veces es desobediente, ¿verdad? A lo que Dios le dice. Entonces, por eso dijo el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice aquí, aquí por toda ella había crecido los espinos, ortigas había ya cubierto su faz. La ortiga viene siendo como la maleza, viene siendo, mis hermanos, la cizaña. Recuérdense que el Señor dijo que crezca la cizaña junto con el trigo. Un día se va a ver quién es el que da fruto y el que no da fruto. Aparentemente, le voy a decir, muchos decimos ser cristianos, pero un día, mis hermanos, se va a saber quién verdaderamente llevó ¿verdad? Las cosas de nuestro Señor a cabalidad, porque son los que dijo el Señor que recibirán la corona. Amén. Y dice aquí en el 32, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si nosotros miramos ciertas cosas que venimos, mis hermanos, de la familia, no es para que usted critique, ni para que usted maldiga, ni para que usted esté señalando, sino que es para que usted sepa de dónde viene. El Señor le está sacando a la luz la misericordia de Dios, y que lo que el Señor quiere es que usted se libere de eso. No que, ay, sí, solo pido perdón y ya estuvo. No, mis hermanos.
No se trata solo de eso, se trata, mis hermanos, de nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Arrepentidos, dice el Señor, y convertidos. Por eso uno, mis hermanos, lleva a la gente a arrepentimiento. A eso se tiene que llevar a la gente. ¿Y cuántos, mis hermanos, hoy en día usted no los oye hablar de arrepentimiento? Mire ahorita, mis hermanos, que fue fin de año. Lo único que usted escuchó fue de que Dios trae cosas grandes para el pueblo. Mis hermanos, la gente lo que necesita es humillarse. Si el Señor se lo dijo al mismo Salomón, cuando Salomón oró, cuando Salomón clamó a Dios, él eso fue lo que le dijo, mis hermanos, si mi pueblo se humilla, y le dijo, y cambia de conducta. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Tenía que haber arrepentimiento. Humillación delante de él, yo sanaría, ¿qué le dijo? Su tierra. Cuando le habla de su tierra, le está hablando, lo sanaría de todas las herencias. Usted no cometería los errores que ha cometido, ni lo seguiría, aún estando en la iglesia, lo siguiera cometiendo. Usted no siguiera viendo lo que usted está viendo. Mi hermano, tenemos que entender que Dios nos dio una viña. Cuando usted llegó a la casa del Señor, Dios le permitió ser parte usted del pueblo de Dios. El Señor le puso algo en sus manos. Y ahora tenemos que estar conscientes que no lo hemos cuidado como debe de ser. Usted lo descuida porque usted le pone más atención a otras cosas que ponerle atención a las cosas que verdaderamente Dios le ha mandado a hacer. Porque a veces lo que queremos ser es protagonistas, lo que queremos, mis hermanos, nada más que me miren como el bueno, que me miren que yo tan especial que soy, cuando Dios no lo mandó a veces a hacer cosas que usted hace, que Dios no le dijo, hazlas, ¿verdad? Porque, mis hermanos, aquí lo que tiene poder es la oración y un cambio genuino en aquel que se pone en oración. Porque oraciones pueden haber muchas y pueden haber, mis hermanos, personas que hablen tan elocuente, que hablen, mis hermanos, que sepan unas grandes oraciones, pero, mis hermanos, las vasijas no están preparadas. Las vasijas, mis hermanos, delante de Dios no son vasos dignos, mis hermanos, de parte de Dios. Porque dice que nosotros tenemos que ser gente, mis hermanos, que verdaderamente haya habido un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Por eso dice que el Señor levanta lo vil y menospreciado, porque, mis hermanos, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que no importa, mis hermanos, de dónde venimos y quizá los errores que hemos cometido, porque no los cometimos porque queríamos, sino que porque los veníamos heredando, pero ya lo entendimos, ya lo comprendimos. Yo me retracto como que yo mismo lo hubiese hecho, aunque tal vez no. Dios en su infinita misericordia no nos permitió llegar a ser lo que los padres, los ancestros hicieron, mis hermanos. Entonces, tenemos que verlo todo así, misericordia de Dios, el amor de Dios. Yo no hice esto, yo no pasé por esto, luego lo otro, pero lo hubiese hecho y hubiese pasado. Tenemos que reconocer, si yo no te encuentro, Señor, si tú, Señor, no me levantas, si tú, Señor, no hubieses hecho la obra bendita que estás haciendo en mi vida. Ahora, Señor, yo de gracia tengo que dar de gracia lo que tú me has dado. Entonces ahora, Señor, tengo que cumplir con lo que tú dijiste, ir y hacer discípulos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? No podemos ni discipularnos a sí mismos, no tenemos dominio propio en nosotros. Mira, hay gente que ha oído tanta palabra, mis hermanos, pero, mis hermanos, lastimosamente no han querido, mis hermanos, obedecer a la palabra, ¿verdad? Sino que la hacen a su manera, a su gusto, como quieren. Y, mis hermanos, la palabra es la que libera, la palabra es la que limpia. Por eso Jesús, ¿verdad?, les decía a sus discípulos, ustedes por la palabra han sido limpios, manténganse unidos a mí, les dijo, y ustedes pidan al Padre lo que quieran, que se les será concedido. ¿Cuándo? Cuando estuviéramos unidos a Él. Entonces, ¿por qué hemos orado, hemos clamado, hemos ayunado, hemos hecho tantas cosas y las cosas no suceden? Entonces, mis hermanos, recuérdense que la palabra de Dios es para despertarnos. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces dice aquí, miré y puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, y así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. Entonces, mis hermanos, literalmente a veces o físicamente podemos ver extremas pobrezas en muchas personas, otros que viven al día, otros, mis hermanos, que a veces van avanzando y luego van otra vez de retroceso.
Tenemos que entender, mis hermanos, que es todo esto, ¿verdad? Que el Señor hoy nos está hablando. Gente perezosa, gente, mis hermanos, que solo hace lo que se le pide. Nunca, mis hermanos, piensan en hacer nada para la casa de Dios, sino que todo el tiempo, solo si se les dice, si se les pide, mis hermanos, qué feo eso. El que conoce la palabra no debería, mis hermanos, el Señor, de decirle nada. Mire, nunca tienen mente ni cabeza, nunca dicen, no, a mí no se me vino, dice. ¿Por qué? ¿Por qué no se le vino? ¿Qué hacer, verdad? Porque mis hermanos no están conectados a Dios, porque que está conectado a Dios, mis hermanos, todo el tiempo va a estar, mis hermanos, al servicio de nuestro Señor. Entonces, aquí, mis hermanos, él se dio cuenta que cuando la gente, mis hermanos, dice, se mantiene cabeceando, mis hermanos, de brazos cruzados, con la necedad, mis hermanos, entonces dice que vendrá la pobreza como hombre armado. Oiga bien, cuando dice hombre armado ya es algo así, mis hermanos, ya catastrófico, ¿verdad? O sea, yo le digo algo. Las cositas que a usted le han pasado, porque son cositas pequeñas, eso no es nada. Dios le ha estado anunciando, sea en el área que usted ahorita está pasando. Yo no sé cuál es su área donde Dios con usted está trabajando, donde está el problema, donde está la situación, donde está, ¿verdad? Aquello que usted quizá nadie lo sabe, pero usted sí lo sabe, ¿verdad? En esa área Dios ha estado trabajando y le ha estado mandando, sacándole a la luz lo que usted tiene que expulsar, lo que tiene que sacar. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a tomar consejo y lo vamos a expulsar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, aquí en esta otra versión, ahora lo voy a leer en versión internacional, dice, pasé por el campo del perezoso. Oiga bien, ¿cómo pensó él? Pasé por el campo del perezoso. Cuando usted se imagina un perezoso, ¿cómo mira la casa? Toda tirada, toda empolvada, mis hermanos, toda desastrosa, que no, mis hermanos, una persona que no tiene, podríamos decir, orden en su casa, mis hermanos. Mire, hay gente, mis hermanos, que usted la mira en las redes y usted parecen artistas, porque ahora con todas esas mentiras y engaños, mis hermanos, usted las ve de cerca, usted se asusta, pero con todos los filtros y todas las cosas. Mire, hemos hablado un montón de veces de todo esto y a la gente le da igual y lo sigue haciendo. Entonces, mis hermanos, hay gente que muestra, mis hermanos, ahora usted puede hasta mostrar, irse, o bien se puede ir a tomar sus fotos a lugares donde ni, que usted, ¿verdad?, busca para írselas a tomar, para mostrar que usted dónde anda o dónde vive o dónde se mueve, ¿verdad? Usted lo puede hacer. Y la casa, mis hermanos, toda desastrosa, o hay, mis hermanos, a veces cosas virtuales en las cuales usted puede colocar en la parte de, ¿verdad?, donde usted quiere que salga alguna cosa que usted quiere mostrarle a los demás que tiene. Y esa gente que quiere mostrar es la gente que carece, la gente que no tiene. Mis hermanos, porque el sabio, mis hermanos, ni muestra lo que verdaderamente tiene. Amén. Entonces, mis hermanos, son gente falsa, gente, mis hermanos, que verdaderamente son gente de no confiar, ¿verdad? Porque están, mis hermanos, siempre mintiendo. Hay una falsedad que al final, mis hermanos, hasta se creen después sus mentiras, sus falsedades y se quieren, ¿verdad? Ellos mismos se autoengañan y se sienten como que verdaderamente así lo tienen. Entonces, mis hermanos, por eso hay gente tan engreída, gente tan orgullosa, con una prepotencia, mis hermanos, que uno dice, mis hermanos, ni aún así usted teniendo todo lo que usted, materialismo, usted, mi hermano, nos podemos creer de nada, porque no somos nada delante de Dios y sin Dios no somos nada, no valemos nada. Si es Dios, mis hermanos, queriéndonos sacar de la podredumbre, de lo sucio, de lo impuro y nosotros queriéndonos siempre revolcar, mis hermanos, perdón la expresión, pero mis hermanos, por eso la inmundicia, mis hermanos, es comparada con los marranos. ¿Por qué? Porque los marranos los acaban de bañar y el marrano después, ¿qué quiere? Regresar a su chiquero, o sea, al lugar, al lodo, a mis hermanos, porque es su naturaleza y nosotros así estamos. Dios queriéndonos sacar del atascadero, queriéndonos limpiar y nosotros otra vez regresamos. Por eso dice el perro, dice vuelve a su vómito. ¿Sé por qué? Porque usted no ha visto a los perros cuando ellos vomitan, ellos mismos se vuelven a tragar lo que ellos sacaron. Entonces, mis hermanos, así estamos
nosotros la iglesia de Dios. El Señor, mis hermanos, ha tenido misericordia y compasión de nosotros, queriéndonos ayudar, queriéndonos levantar. Y mire, solo nosotros podemos mostrar, mis hermanos, usted llega a las casas de las personas que muestran ahí, mis hermanos, en las redes, como le vuelvo a repetir, que ya no hayan ni qué colocarse ni ponerse y mostrar todo lo que poseen, lo que tienen, lo que compran al lugar donde fueron a comer. Todo lo quieren enseñar, mis hermanos. Y usted va a sus casas, le da hasta terror y, mis hermanos, y temblor, ¿verdad? Cuando es usted de ojos abiertos. Y si no, usted ni cuenta se va a dar. Porque hay gente que dice, ay, yo ni me fijé. Y en cambio, una persona con ojos abiertos lo ve, pero no para juzgar, sino que para qué dice aquí en la palabra de Dios, para tomar consejo y también recordarse, Señor, yo vengo de todo eso. Padre, hasta aquí me he mantenido, hasta aquí porque tú me has ayudado. Padre, pero si tú me lo estás mostrando es porque tengo que liberarme de todo eso. Pero ¿verdad que no? A veces no lo hacemos. Entonces dice aquí, pasé por el campo del perezoso, por una viña de falto de juicio. Oiga bien, aquí habla de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno, el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Entonces, mis hermanos, aquí no le estoy hablando solo, mis hermanos, de lo material. Ok, mis hermanos, le estoy hablando de lo espiritual. Muchos, mis hermanos, se van a llevar la sorpresa. Que quizá, mis hermanos, lo que Dios les puso en sus manos, no lo cuidaron, no lo limpiaron, no hicieron nada. Primero con nuestra propia vida. Porque Dios, mis hermanos, pone en nosotros podríamos decir, a que seamos diligentes con nuestra vida y por lo tanto vamos a ministrar esa diligencia también nosotros a nuestra familia. Entonces ahora, ya no se queje y ni esté señalando a nadie ni culpando a nadie. Todo lo que sucede, todo lo que pasa es porque usted mismo no ha querido tampoco hacerlo. Amén. Vamos a leerlo en otra versión al día. Dice, pasé junto al terreno de desierto perezoso y lo vi invadido de espinos y cubierto de hierbas. Sus cercas estaban derribadas, entonces mientras miraba aprendí esta lección. Un poquito más de sueño, dormir un poco más, doblar los brazos un poco más para descansar, significa que la pobreza te asaltará súbitamente como ladrón y violentamente como bandido. O sea, mire, hay gente que no solo va a tener que vivir una vida desastrosa y que muchos dicen, aquí sufro, pero allá en el cielo voy a andar en calles de oro y voy a tener todos los tesoros. Mis hermanos, la gente a veces no logra entender, ¿verdad? Cuando habla el Señor de sufrimiento, es como el sufrimiento que tuvo Cristo por nosotros, pero Él dice que Él, mis hermanos, Él, todo lo que pasó fue por amor a nosotros. Todo el vituperio, el señalamiento, siendo Él Dios, Él lo permitió. ¿Para qué? Para dejarnos una enseñanza. Pero al final, mis hermanos, Él triunfó porque Él sí resucitó. Él venció a toda potestad cuando Él, mis hermanos, porque Él obedeció. Por eso Él vino, dice el verbo, se hizo carne. Él vino, mis hermanos, en calidad de humano para enseñarle al humano cómo debía de proceder, qué era lo que debía hacer. Amén. Pero Él sufrió por esa causa, no el sufrimiento del cual usted habla, de escasez, de pobreza, ¿verdad? De mis hermanos, de situaciones, de toda la inmundicia que está metida en nuestros hogares, porque tenemos que entender y tenemos que hablarle a lo que es, mis hermanos, inmundicia. Inmundicia es, mis hermanos. Cuando aquella gente, mis hermanos, que no sabe ni a dónde va, ni a dónde, mis hermanos,
a dónde se anda metiendo y después llega a su casa, mis hermanos. Mire, por eso hay culturas donde, ¿qué hacen? Dice que entran malas vibras a sus hogares y se quitan los zapatos para entrar a sus hogares. Y nosotros, mis hermanos, podríamos hacer eso, pero espiritualmente, mis hermanos, todo es ministrado, tanto como lo bueno como lo malo usted lo va a ministrar. ¿A dónde usted se ha ido a meter? Donde, mis hermanos, gente inmunda han dado, pero no lo queremos entender, no lo queremos comprender porque no nos da la gana. Oiga bien, yo escribí algo aquí donde, ¿verdad? Que viene, ahí sí que hablándonos también el Señor a través de reflexiones, ¿verdad? A través de esta palabra. Dice que no debemos buscar satisfacer la conciencia arrancando una mala hierba aquí y allá. Debe de ser profundizando, dice el arado. Es necesario nacer de nuevo, no debemos conformarnos con mostrar uvas silvestres, como lo que está pasando hoy con muchos de los que dicen ser pueblo de Dios, porque yo no le puedo decir pueblo de Dios a aquel que solo vive de apariencias y de mentiras. Amén. En la casa de Dios somos una cosa, en la casa somos otra, en la calle somos otra. Porque donde nos conviene hay un buen comportamiento, donde nos conocen un buen comportamiento. Oiga bien, tarde o temprano, todo cae por su propio peso y usted me va a recordar el día que, mis hermanos, el Señor diga, hasta aquí voy a levantar tus faldas para que mis hermanos, porque imagínense cuando uno, mis hermanos, yo me recuerdo que a veces le pasaba a uno cuando era uno patojo o muchacho, niño, ¿verdad? A veces habían aires así bien fuertes y se le levantaba a uno la falda y uno qué vergüenza la que uno sentía. Así dice la palabra de Dios. Así nos habla la palabra de Dios donde dice el Señor, voy a hacerte pasar por vergüenza, voy a levantar tus faldas. Está diciendo el Señor que va a mostrar nuestra desnudez, va a mostrar lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Oiga bien, usted puede, mis hermanos, venir y creer, oiga bien, que usted, ¿verdad?, está engañando a la persona, pero mis hermanos, el siervo de Dios en el aire se las agarra, pero nosotros, el Señor no nos mandó mis hermanos, a pelear con el necio. El necio, dice el Señor, déjelo con su necedad, porque también yo lo he leído en Proverbios, mis hermanos, donde dice, mis hermanos, que el sabio ve el mal y se aparta, porque, mis hermanos, reprender a la gente, mis hermanos, que es rebelde, lo que único que hacen es odiarlo a uno, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, solamente, oiga bien, si usted hace conciencia, busque el consejo y busque consejo de parte de alguien que verdaderamente sea una persona sabia. Entonces, mis hermanos, tristemente le voy a decir, hay gente que lo que se siente es ofendida y no le gusta que el siervo, mis hermanos, hable. Entonces, por eso, el siervo se tiene que preparar mucho en la palabra para que se dé la palabra, mis hermanos, y a través de la palabra la gente sea libre. Porque a veces, personalmente, mis hermanos, uno no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque mis hermanos no piden el consejo, ni tampoco están dispuestos, y lo único que se busca uno, mis hermanos, es gente que se vuelva en contra de uno, y uno mismo abre la puerta. Entonces uno tiene que ser sabio a quien le da un consejo. Amén. Entonces, dice que nosotros no tenemos que, mis hermanos, satisfacer la conciencia, porque a veces solo, mis hermanos, es la conciencia la que queremos calmar. Ay, si yo te pido perdón, Señor, por esto, por el otro, pero hasta ahí. Pero de ahí, mis hermanos, seguimos haciendo cosas bajo de agua, mintiendo a los siervos, mis hermanos, diciéndoles cosas que no son. Ay, que yo le pido perdón a Dios. Esa gente, mis hermanos, que se mantiene solo, yo le pido perdón a Dios y que Dios aquí, que Dios allá. Mis hermanos, no es cierto, porque por los frutos los conoceréis. Mis hermanos, entendamos esto. Si usted en su casa está viviendo de gente, mis hermanos, que usted lo ve rebelde, es porque usted está siendo rebelde a aquel que quizá hasta, mis hermanos, muchos ante los demás, usted ha mostrado que usted es el héroe, que usted fue el que buscó a Dios, pero en su intimidad con Dios, dígale, Señor, si todo esto no se ha arreglado, esto sigue pasando, es porque todavía hay rebeldía en mí. Pero no solo de ese palmadita de conciencia, así como hizo Judas, ¿verdad?, que había traicionado al Señor y solo le dio remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. Si él se arrepiente,
él no hubiese ido a parar a esa horca, ni tampoco hubiera muerto con todas sus vísceras de fuera, porque recuérdense que las vísceras son las entrañas, son sus entrañas, todo lo impuro, lo sucio, ahí estaba metido, toda la maldad. Ahí, mis hermanos, fue expuesta a la luz ante todos. Eso fue lo que ahí se mostró en mis hermanos en ese momento cuando estaban las vísceras de él de fuera, mis hermanos, ¿verdad? Que eso había en sus entrañas. ¿Qué había en él? Mis hermanos, había maldad. Él no quiso arrepentirse de su maldad. En cambio, Pedro también, mis hermanos, usted puede decir, él pecó, sí pecó, pero se arrepintió. Lo mismo nos está diciendo hoy al Señor. Señor no está señalando a nadie, señala al Señor, mis hermanos, porque cuando a usted se le da un consejo, esa es la misericordia, el amor de Dios, mis hermanos. Yo agradezco a mi Dios que un día el Señor me confrontó, que un día el Señor me mostró de dónde yo venía y todo lo que tenía que hacer. Y por eso hoy, mis hermanos, le voy a decir, si Cristo fue vituperado, señalado y también, mis hermanos, señalado, porque lo señalaban de cosas que no eran, porque es gente, mis hermanos, que verdaderamente no tiene entendimiento, porque si tuvieran entendimiento, mis hermanos no anduvieran como andan, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a veces no entienden el consejo, el amor no lo entienden, porque nunca han amado ni a Dios ni a su familia, mis hermanos. Porque una gente que no quiere hacer nada por su familia, mis hermanos, es porque no tiene amor a nada. Amén. Ni a ellos mismos. Entonces, por eso, mis hermanos, uno dice profundamente, tiene que ser profundizado el arado, o sea que la tierra que tiene que ser arada para que cuando caiga la semilla, mis hermanos, no caiga entre maleza, no caiga entre espinos, no hayan piedras, no haya nada feo, nada malo. Entonces la tierra se va a volver, mis hermanos, usted es el que la tiene que volver fértil, aunque sea un lugar donde, mis hermanos, así como dijo el Señor, haré ríos en el secadal, en tierra seca, ahí, mis hermanos, ¿verdad? Así como a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, la palabra de Dios en Isaías, ahí habla donde dice, ¿verdad? Que él, ¿verdad? mis hermanos, a él así, era algo así como que a él, mis hermanos, creyeron que estaba solo, todo lo que hicieron, todos ¿verdad? En grupo, apedreándolo, escupiéndolo, y pensaron, mis hermanos, que lo iban a matar y dijeron, nos deshacemos porque él es la verdad, él es la luz. Y mis hermanos, ellos ya habían sido confrontados con la palabra. Él les decía, mis hermanos, por eso les decía camada de víboras, o sea, les estaba diciendo mentirosos, engañosos, lo que ustedes muestran, ¿verdad? Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Abraham, porque Abraham era hijo del Dios Altísimo, ellos si fueran hijos de Abraham, como ustedes lo dicen, entonces ustedes no estarían haciendo esto, les decía él. No les estaría hablando él en parábolas, entonces quiere decir que a veces la gente conoce de la palabra, pero mis hermanos, nunca la entiende. Y así es lo que le pasa a mucha gente hoy en día. Ha oído palabra, pero no la entiende porque no la pone por obra. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que hoy en día algunos predicadores enseñan moralidad sin mostrar conexión vital con el evangelio. O sea, mis hermanos, llámele usted psicología, que a veces, mis hermanos, por encimita quieren sanar a la gente. Mis hermanos, aprendiendo otras cosas que usted no tiene que aprender para suavizar todo, y mis hermanos, y tener a la gente feliz y contenta, y solo dándole por encimita, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí es un error, porque mis hermanos, nosotros tenemos que mostrar al verdadero Dios. Y mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Aquí no, usted en los evangelios no mira que Jesús les hablaba de cosas que mis hermanos, que no les tenía que hablar. Él les hablaba, ¿verdad? De palabra de Dios. Él les hablaba de arrepentimiento. Una gente, mis hermanos, si la estamos conmiserando. Una persona, mis hermanos, solo te damos por tu lado. Ay, sí, te han hecho esto, el otro, pero ahorita viene el tiempo de que vas a descansar, vas a reposar, vas a ver todo Dios cómo te va a hacer justicia por todo lo que te han hecho, por todo lo que has pasado. Mis hermanos, mire, una persona, mis hermanos, va a descansar, va a reposar cuando viene y esa persona
se da cuenta que tuvo fallas, que abrió puertas, que se durmió, que no cuidó su viña, que los hijos que hoy está viendo. Por eso, mis hermanos, a mí no me van a venir a decir, ay, sí, aunque me salgan los hijos así, me salgan los hijos allá. Mis hermanos, no, es que Dios nos dio una viña y la viña se tiene que cuidar. Pero un perezoso, ¿cómo va a cuidar la viña? Mire, aquí dice que había montes, había esto, había el otro. Y mis hermanos, y dice que la cerca estaba tirada. O sea que, mis hermanos, ¿qué le habla a usted de cerca? Cuando el Señor pone una cerca en nosotros, todo eso, nosotros mismos se va derrumbando, se va cayendo. Cuando usted se queda sin protección divina de parte de Dios, el Señor, mis hermanos, ahí entra, dice, el hombre armado. Por eso, mis hermanos, se da cuenta que dice en la palabra de Dios, también Él le dijo a sus discípulos, ¿qué teníamos nosotros antes de verdad, de hacer una oración? Primero dice que se tiene que atar al hombre, ¿qué? Al hombre fuerte. Ese es el hombre fuerte, el hombre armado. O sea, todo aquello que usted dejó que creciera, que se engrandeciera. ¿Cómo eso va a ser derribado? Cuando usted delante de Dios, usted venga y reconozca sus errores. Ese hombre fuerte y armado que entró a su casa se va a derribar cuando usted ore. Porque usted no puede venir y ato al hombre fuerte y echo fuera todos los espíritus y los mando al abismo. Gloria a Dios, si usted lo sabe, ya que se tienen que mandar a los abismos, los espíritus se tienen que sacar, no se tienen que atar como muchos han aprendido. Y primero se ata al hombre fuerte. Todas esas fortalezas, todas esas cosas que usted dejó crecer y engrandecer en su vida por necedad, porque Dios hablándole y usted haciendo lo contrario. De todo eso usted tiene que hacer memoria. Si Dios le habló a usted, no cometerás adulterio, y usted cometió, no cometerás fornicación, y no le estoy hablando solo de adulterio físico, espiritual. Y usted lo hizo y nunca se arrepiente, nunca dice, ay, el daño que hice, Señor, yo les pido perdón a todos aquellos que yo les hice daño. Padre, todo ese dinero que yo gasté, donde no tenía que gastarlo. No, ni siquiera, mis hermanos, pensamos nada. Sí, Señor, me has dicho que no celebre las fiestas paganas. Y yo Señor, todavía ando ahí con un pie allá y el otro afuera. Y celebro las tuyas y después me voy a celebrar las otras. A mí la música que me toquen, ahí voy caminando. Porque somos unas personas indolentes, somos unas personas faltas de entendimiento. Somos unas personas, mis hermanos, que estamos ciegas, que no miramos, mis hermanos, la verdadera realidad. Y pensamos que el tiempo hasta nos sobra todavía. Un día, dice, yo llegaré. Mis hermanos, como cuando yo le digo a aquella gente que anda, ¡ay! Que se volvió a Dios un artista, como que, mis hermanos, como que los artistas, ¡oh, qué favor el que le hicieron a Dios! ¡Ah, que todo lo que tienen ahora lo desprecian para seguir a Dios! No, si todo lo que obtuvieron, el diablo se los dio. Corriendo deberían de salir y tirar todo eso y empezar de nuevo. Y aunque ya no tuvieran todo lo que tienen, pero tienen la salvación. Mis hermanos, pero mucha gente no piensa así. Admirando, mis hermanos, los hijos de los siervos de Dios, mis hermanos, a veces admirando a los artistas, poniéndose los nombres de los artistas. Ay, dice, es que qué voz tan bonita la que tiene. ¿Cómo voy a estar yo admirando, mis hermanos, a una cosa que, mis hermanos, lo único que hace es manosear el alma al mundo entero? Mis hermanos, llevando a la gente a que estén tomando, que se estén drogando, a que estén fornicando, a que estén, mis hermanos, adulterando, y yo admirando. Es que qué voz, mis hermanos. Yo ni le creo a todos esos mentirosos que dicen que se convirtieron a Cristo porque quizá ya no les iba bien y después buscaron a Dios. Al rato usted los ve de regreso otra vez y hay gente que ni cuenta se da. Hay gente que ni cuenta se da que ya están otra vez en el mundo y usted cantando sus alabanzas de todos esos mundanos, mentirosos y engañosos. Si usted no sabe elegir sus alabanzas, mejor cántele usted a Dios, invéntese usted y solo dígale: yo te adoro, yo te amo y yo te exalto, Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y tú eres santo, 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 santo. Usted le canta eso al Señor, mire, usted va a ser
Que el Espíritu Santo descienda, que el Espíritu Santo rompa las cadenas, que el Espíritu Santo libere a la gente, mis hermanos. Pero a veces lo único que nos traen muchas canciones, oiga bien, porque hoy alabanzas no son a Dios, no que canciones. Nada más, mis hermanos, a traernos recuerdos de la vida pecaminosa que llevábamos. Cuando usted siente está transportado, porque el diablo, él sí nunca se duerme. El diablo anda viendo de qué manera a usted lo puede devorar, cómo puede entrar, cómo usted se descuida, cómo usted se duerme, cómo usted es perezoso. Y mis hermanos, y él entra con toda la fuerza, como hombre armado. Dice, ¿qué entiende usted por hombre armado? Con un hombre, mis hermanos, que entra con todos sus secuaces, con todos sus espíritus inmundos, y mis hermanos, y bien armados. Y usted todo desarmado porque no ora, porque no clama, hablador, hablando de los siervos de Dios, no quiere recibir el buen consejo, no quiere recibir la santidad, la sanidad, mis hermanos, sino que lo único que hay, mis hermanos, es pura amargura. El hombre perezoso, mis hermanos, es igual a un negligente, indolente, dejado y tolerante con su comodidad. Prefiere, mis hermanos, su comodidad. En el campo del perezoso enseña que está mal, dice, mal abusar de lo que consideramos nuestro. El perezoso afirma que el jardín era suyo, la posesión es, su posición es infundada e incluso blasfema. Todo. Oiga bien, su hogar, sus hijos no son suyos. Dios se los prestó nada más. Deje de andar culpando a nadie ni echándole culpas a nadie. Trabaje para el Señor. No quiera predicar, ni quiera hablar, ni quiera ir a amonestar a nadie si usted no está haciendo nada bueno por su casa. Primero es su casa y de ahí es lo demás. No diga que el diablo, porque el diablo, aquí el Señor lo está mostrando también a través de la palabra. ¿Por qué entró? Porque había gente que descuidada, indolente, tolerante, negligente. Un indolente es una persona que no le duele nada. Mira aquellos perezosos, una vez trabajan un par de días a la semana y ya quieren descansar 8 días. No les importa si eso le están ministrando a sus hijos. Por eso dice el Señor que Él bendice las manos del diligente. Tenemos que ser diligentes, mis hermanos. Pero tenemos que ser diligentes, mis hermanos, en el Señor también, porque ¿de qué le sirve también a usted solo ser diligente en la calle y para obtener todos sus cosas materiales? Y en la casa de Dios usted no hace nada. Si usted fuera más diligente en la casa de Dios, no le costaría ser diligente allá afuera. Pero mis hermanos, a veces tiene que hacer la gente un gran esfuerzo y por eso hay gente tan acabada que al final, mis hermanos, dice todo lo que hice y nadie sabe para quién trabaja. Trabajó para alguien más. Todo esto, mis hermanos, que nosotros cuando no cuidamos lo que Dios nos ha dado, es una gran deslealtad a Dios, a pesar que nuestra vida y servicio nos pertenece, le pertenece a Dios, porque mis hermanos, nuestra vida le pertenece a Dios y nuestro servicio que hacemos es por misericordia que Dios nos deja servir, porque mis hermanos, a veces como llegamos con manos llenas de sangre, todas sucias, los pies, mis hermanos, todos sucios, y Dios nos da un lugar y nosotros en vez de cuidar ese lugar, mis hermanos, lo que hacemos es hacer un desastre. Tenemos que saber, mis hermanos, que el cultivo de nuestro cuerpo es una obligación sagrada. La mente es una viña que hay que cultivar. También está la viña del corazón, que también lo tenemos que cultivar. ¿Cómo lo vamos a cultivar la mente y el corazón? Haciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es la que viene a quebrantar toda piedra, mis hermanos. Ella es como fuego que viene a pulverizar la piedra. Y también dice que es espada de doble filo. Tanto como viene para venir a limpiar, a eliminar todo lo sucio, también viene para justiciar. Dice que la negligencia, así como la maldad, dice que, mis hermanos, se mueve en dirección a la destrucción. Obsérvese que no solo se cubrió el suelo de plantas nocivas, sino que se destruyeron
los medios de protección. Los buenos hombres aprenden de las locuras y miserias de los malvados. Entonces, mis hermanos, esta es una enseñanza que Dios hoy nos dejó. Nos dejó una enseñanza de lo que pasa al que se comporta con maldad. O sea, ahora, yo le quiero decir, un perezoso, un negligente, una persona indolente, una persona dejada, una persona, mis hermanos, que es tolerante. Ay, yo lo que quiero es tener paz. Ay, cada quien sabe lo que hace. Yo las cosas se las dejo a Dios. ¿No ha oído usted eso? Sí, pues es fácil, ¿verdad? Y no hacer nada. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender de aquellos buenos hombres. Son los que, mis hermanos, miran la miseria y la locura de todos los malvados y ponen atención y ponen manos a la obra. Vamos a leer una última cita, Mateo 21:33. Mateo 21:33. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 21:33. Yo se lo leo en versión al día. 21:33. Dice la palabra de Dios. Entonces les contó la siguiente parábola. Cierto hombre plantó una viña, la cercó, construyó una torre de vigilancia y la arrendó a varios labradores. Según el contrato, estos habrían de compartir con el dueño el producto de la viña. El dueño se fue a otra región cuando se acercó el tiempo de la cosecha. Envió a sus agentes a recoger lo que le correspondía, pero los labradores lo atacaron, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Entonces el dueño envió un grupo mayor de hombres a cobrar, pero estos corrieron la misma suerte. Por último, envió a su hijo con la esperanza de que lo respetarían por ser quien era. Pero cuando los labradores vieron que se acercaba, se dijeron, este es nada menos que el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Y lo sacaron de la viña y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño cuando regrese? Los dirigentes judíos respondieron, pues matará sin misericordia a esos malvados, arrendará la viña a otros labradores que le paguen a tiempo. Entonces Jesús les preguntó, ¿han leído alguna vez en las Escrituras aquello que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal? Qué interesante, el Señor lo hizo y es maravilloso. Con esto quiero decirles que a ustedes les van a quitar el reino de los cielos y se los darán a gente que den a Dios los frutos que Él espera. El que tropiece en la roca de la verdad se hará pedazos y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Al darse cuenta los principales sacerdotes y demás jefes judíos que Jesús se refería a ellos, que ellos eran los labradores de la parábola, sintieron deseo de exterminarlo, pero no se atrevían porque el pueblo tenía a Jesús por profeta. Entonces, mis hermanos, mire, aquí en esta versión al día está tan clarito que no necesito yo a usted, ¿verdad? Como que venir y explicarle nada. Aquí, mis hermanos, si se da cuenta, en ese momento el Señor les estaba hablando de lo que ellos iban a hacer, no solo con Él, porque recuérdense que con los discípulos hicieron lo mismo, con cada uno de ellos. Entonces, mis hermanos, por eso les decía, no tengan miedo a lo que le hacen al cuerpo, sino que ¿quién, verdad? Mis hermanos, mata su alma. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que el Señor es el dueño de la viña y que nosotros, mis hermanos, Dios nos ha puesto para que esa viña sea guardada y cuidada y que demos, ¿qué dice? Frutos. Entonces dice aquí, mis hermanos, nosotros no tenemos que ser piedra de tropiezo para los demás. Usted a veces, mis hermanos, por eso hay siervos de Dios, hay unos charlatanes mentirosos y engañosos que salen a hablar de ciertas cosas que, mis hermanos, que a la gente le dicen que no diezme, que no ofrende, que esto y que lo otro, que estos que viven de todo los diezmos y ofrendas, mis hermanos. Hay gente que, mis hermanos, ni lo hace
y son los más habladores. Eso está escrito en la palabra, no lo cumplen. Dios jamás, mis hermanos, nosotros tenemos testimonio, no solo en la familia, ¿verdad? De mis hijos, de mi esposo, el mío, mis hermanos, que uno, al ofrendar, mis hermanos, cumplir con la ley de Dios del diezmar, hemos visto la grandeza de Dios. Pero hay gente, mis hermanos, que saca dinero por otro lado, ¿verdad? Así como muchos que les andan dando, mis hermanos, palabra a otra gente y sacan el dinero de otra manera, pero no le enseñan a la gente, mis hermanos, a honrar a Dios. Y por eso, mis hermanos, dicen, nosotros no nos interesa si dan diezmo o no dan ofrenda. O sea, mis hermanos, porque saben que eso no le gusta a la gente, pero vienen y mis hermanos y le dicen otras cosas a la gente de otra manera, le sacan el dinero con mentiras. Y ahí está la gente, mis hermanos, bien feliz y bien contenta, incumpliendo, mis hermanos, con lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Por eso aquel Señor a ellos, ¿verdad? Les dijo, la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal. Qué interesante, el Señor lo hizo y es maravilloso. Con esto quiero decirles que a ustedes les van a quitar el reino del cielo y se lo darán a la gente que den a Dios los frutos que Él espera. Entonces, mis hermanos, todo lo que está en la palabra, nosotros tenemos que dar el fruto. Entonces, si usted que predica la palabra, a usted que da palabra, a usted que le gusta enseñar, a usted que le gusta hablar de la palabra de Dios, hay que decirle a la gente la verdad, mis hermanos. Y quizá no le hagan caso, quizá le hagan caso, quizá lo quieran escuchar, quizá no lo quieran escuchar, quizás lo vayan a vituperar, lo vayan a señalar y lo vayan a apedrear. Pero mis hermanos, a la gente se le tiene que enseñar lo que dice la palabra de Dios, porque aquí el Señor, mis hermanos, estaba hablando y Él, mis hermanos, les hablaba de lo que todos los siervos de Dios, el Señor los inspiró para que quedara escrito que tenían que decírselo al pueblo. Ve y diles al pueblo, ve y háblales al pueblo. Quizá te oigan, quizá no te escuchen. Todo eso Él se los enseñaba y por eso ya cuando mis hermanos, Él sabía que ellos sabían la palabra, Él les hablaba en parábolas porque esa palabra ya solo era para los que sí, mis hermanos, estaban en el el que se ha metido, que el diablo aquí, que el diablo allá. No le dé poder al diablo ni esté haciendo más grande al diablo. Mis hermanos, Cristo venció y venció a toda potestad y la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra del enemigo y toda obra de maldad. Y si Él ya venció, ya fueron vencidas las cosas. Todo está en que usted obedezca y usted camine en pos de Dios y Dios hará la obra. Amén. Bendiciones.